Son las 5:04 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de programación. Quiero saludar a quienes nos escuchan amablemente en repetición en punto de las 6 de la mañana. Recuerden que ya nos pueden sintonizar en punto de las 6 y hasta las 7 con lo mejor de Saludablemente. Tengo ya en cabina Iñaki Oyarbide, tiene un proyecto increíble que se llama Ecocasa Madero. Vamos a hablar exactamente del cultivo de hongos y del desperdicio de residuos. Nos vamos a pasar al cultivo que podemos hablar de cultura autosustentable. México y Latinoamérica no tenemos un alto consumo en hongos como en Asia, quizás por desinformación por el contenido, propiedades benéficas que tiene para el cuerpo humano. Y hoy les vamos a platicar de especies como el shiitake, bueno, el champiñón, que es el más famoso y popular, creo que es el que básicamente los mexicanos consumimos, pero existe por ejemplo el ganoderma, que se le han atribuido propiedades extraordinarias para la salud. En caso de hipertensión, de colesterol, triglicéridos, propiedades terapéuticas de hongos que pueden ser cultivados en invernadero, con especialistas en el tema de agricultura del reino fungi, un alimento extraordinario que muy pocos en casa tenemos. Iñaki, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Pues, Alex, mucho gusto saludarte. Contento. Fíjate que con una noticia, acabo de tener a tus colegas, Rigoberto de Sanzontle. Los acabo de ver, sí, salir. Me dieron un dato que me está impresionando. ¿Sabes que en casa tenemos un desperdicio del 40% de los alimentos que compras? Pues sí, me he dado cuenta mucho porque en mi casa viven personas que, bueno, como roomies o personas así como que habitan ahí en la casa, y he notado que, bueno, generalmente nosotros tiramos mucho comida podrida de la mayoría de las personas que compran mucho y luego lo dejan ahí y ya no se lo comen. Y entonces, bueno, lo bueno es que yo tengo un compostero gigante, entonces me las arreglo para hacer composta. Justo hoy acabamos de sacar como 1 tonelada de composta de... 1 tonelada, oye, ¿la produces en una casa o en un campo? En una casa. Una tonelada de composta. Pero es que tengo una jardinera grande. ¿Orgánica? Sí, es composta de los cultivos de los hongos y composta del residuo orgánico de la cocina y de la hojarasca de todas las plantas de la casa. Y todo lo composteo. Oye, Iñaki, ¿qué tan fácil es producir una seta, por ejemplo? Mira, las variedades de hongo que tenemos más acceso nosotros, porque debe de haber especies ilimitadas de este alimento, es la seta, que no, fíjate que es asombroso, inclusive hay gente que no conoce las setas, que ni siquiera las ha probado. Sí, hay mucha gente, yo creo que tendrá las setas unos 30 años de cultivarse, tal vez 35. Primero en 1955 nace en México la primera planta de cultivo de champiñón, y de ahí empezó a cultivar el hombre en México hongos, pero tiene menos de 100 años que cultivamos hongos en México, y las setas tendrán unos 35 años de que las cultivan, y son más comunes en el Estado de México o del centro hacia el sur del país. Generalmente hacia el norte estamos un poco más desconectados de las cuestiones de fungi. Oye, Iñaki, son silvestres. Silvestres, pues... O sea, se dan en el campo. Sí, los hongos se dan en el campo, pero lo que nosotros comemos, que venden en las tiendas, bueno, de abarrotes o en el mercado, pues son hongos cultivados. Ya generalmente en temporada, en algunos lugares del país sí hay gente que vende en los mercados hongos silvestres comestibles. Okay. ¿Quién trajo el champiñón? O sea, ¿es propio del país o vino con... No, el champiñón es una especie introducida, pero es una especie de cultivo, no conozco. ¿Quién la verdad trae, los chinos? No lo traen los chinos, no, es un proyecto de México. Mexicanos son los que siembran hongos en 1955, pero no sé el nombre de la persona que empezó a hacer el cultivo de champiñón en esta planta, pero tenemos un conocido gran agricultor de hongos que es Gerardo Mata, y por ahí hay otros nombres que tengo por aquí una lista, pero ahorita te los iré comentando. Ok, la seta es uno de los hongos más comunes y que proliferan cada vez más en las dietas mexicanas. El champiñón, creo que cuando ya hablamos de shiitake tenemos que hablar de la cultura oriental. ¿Por qué crees que el japonés, tú has tenido oportunidad de estar en Japón, por qué crees que los asiáticos tienen una predisposición natural a comer más estos alimentos? Cuando hablamos de hongos. La verdad que pues son culturas más arraigadas. En México estamos mestizados, entonces el mestizo todavía anda preguntándose si es español o es indio, ¿no?
pero realmente culturas más arraigadas como Japón, que aunque vienen de otras culturas, de los coreanos o de los mezcla con coreanos y chinos, ellos se han creído mucho su cultura y la han arraigado, ellos venden mucho su cultura, ellos producen mucho y comen muchas otras cosas. Entonces yo creo que es un país que busca la diversidad alimenticia, y entonces me imagino que por eso tienen tanto interés por los hongos, además de que tienen un gran potencial medicinal, un gran potencial de nutrientes para la salud, para el cuerpo. ¿Cada especie de hongo manifiesta cualidades diferentes para la salud o en general casi todos tienen los mismos principios activos? Casi todos, no los mismos principios activos, pero sí las mismas funciones, podríamos decirlos, que tienden a tener como... Son muy buenos para regular el sistema inmune, son muy buenos para controlar el azúcar, el colesterol, son muy buenos antitumorales, e inclusive se utilizan para otras terapias, pero eso es como lo más común de los hongos, que gran variedad de hongos tienen estas propiedades. De ahí hablamos de que hay otros hongos que sirven, por ejemplo, para la depresión, otros hongos que sirven... ¿Cuál es el hongo de la depresión? ¿Ganoderma? Sí, el Ganoderma también es un hongo que tiene muy buenas funciones para la depresión. Es un hongo que estimula el sistema nervioso y también ayuda a reducir el estrés celular. Ok. ¿Cuáles son los principios o sea, cuáles son los activos? ¿Qué cantidad de vitaminas, minerales o qué son los ingredientes que contiene que lo hace tan buen alimento? Mira, los principios activos que tiene, por ejemplo, el Ganoderma, ya hablamos de polisacáridos en general, son azúcares de grandes cadenas, son azúcares más complejas que un carbohidrato, pues, del azúcar refinada que tienes en un frasco en casa. Y ciertos azúcares tienen ciertas funciones específicas en el organismo, entonces estos azúcares no se desdoblan tan fácilmente y tienen funciones como, por ejemplo, justo estos polisacáridos ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. También tenemos ácidos ganodéricos, que son de la familia de los triterpenoides, triterpenos. Los ácidos ganodéricos tienen también algunas otras funciones en el organismo, como funciones del sistema sanguíneo, mejorar las funciones, por ejemplo, inclusive tonifican el hígado y el riñón. Hablamos de que hay gran diversidad de estudios que comprueban esto. Si muchas personas lo creen o no lo creen, pues ya eso es una cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero hay cientos de estudios que hablan de cómo con Ganoderma se puede curar diferentes enfermedades. Ok, polisacáridos son los azúcares naturales de los hongos en general. ¿Cuáles son los más comunes en México en tu punto de vista como productor de hongos? Los hongos más comunes en México, pues el champiñón es el más común en México. El champiñón, la Pero seta... hablamos de que la seta es el hongo más popular de todo el mundo. Hablamos de que la seta o el hongo ostra o guirícolas le llaman en España, o en inglés oyster mushroom, es el hongo más popular, más comido en todo el mundo, más apreciado, la seta. La seta, que también tiene muchas variedades. Hay seta rosa, hay una seta marrón, hay una seta gris. Sí, hay diferentes colores de setas. Bueno, azul no la hay, pero sí hay uno que le llamamos blue oyster, como ostra azul. Tiene un poquito, cuando es juvenil, tiene un poquito azulado el sombrero y se ve muy hermoso. Y tenemos setas rosas, amarillas, blancas o cremitas, grises, cafecitas. El maitake, bueno, parece una seta, pero es grífola, es otro tipo de hongo. Para consumir maitake y shiitake, que son como muy orientales, ¿no? ¿Se producen en México estos hongos? Sí, claro, se producen en México. Lo que pasa es que te digo que del centro al norte del país, nosotros no acostumbramos consumir hongos o demandarlos. Generalmente si los vemos, los compramos, pero no es algo que la gente esté demandando. Sin embargo, vas a otras partes del país y te das cuenta que la gente tiene mucho más demanda, inclusive los precios, por ejemplo, del kilo de setas en el Estado de México es muchísimo más barato que aquí, ¿no? Por la demanda. Por la demanda también la economía está más competida, ¿no? Pero... Oye, ¿los has encontrado importados? Sí, inclusive me parece que en las tiendas de Toyo, no estoy muy seguro, deben de vender algo de importación, deshidratados, o inclusive los empacan en atmósfera modificada. Te iba a preguntar exactamente eso, la deshidratación prolonga la vida del hongo para su almacenamiento y comercialización en caso de que sean importados. ¿Crees que se mantengan los nutrientes cuando son deshidratados? Bueno, algunas vitaminas se pueden desnaturalizar, o inclusive algunas se han de poder evaporar. Pero hablamos de que pues, sus nutrientes, generalmente las proteínas y eso ahí quedan. ¿Alguna vez nos regalaste una receta? ¿Era una conserva o qué era? Con vino blanco. Recuerdo, sí, de setas al vino blanco.
La setas al vino blanco. Ajá. ¿Te la sabes de memoria? No la traigo ahorita, la de setas al vino blanco. De hecho, la traía anotada aquel día. Pero tengo otra receta de setas al perejil, que también puede ser una conserva. Ok, nos la pasan en el siguiente corte. Vamos por la primera pausa, son las 5:14 de la tarde. Les doy teléfono si tienen alguna pregunta. Iñaki Oyarbide, quien es nuestro colaborador el día de hoy, tiene perfecto conocimiento del tema de los hongos, así que comuníquense con nosotros. 3310-190712. Seguimos con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19. Cinco 18 de la tarde, seguimos con Iñaki platicando el tema de hongos, su cultivo, preparación. Por ahí tenemos una receta que vamos a compartir más adelante. Por si están en casa, en un lugar cómodo, vayan a tomar nota para una conserva de perejil con setas. ¿Será una cuestión cultural que no utilicemos el hongo, el shiitake, maitake, la seta, el champiñón? Por supuesto que está integrado en la dieta. ¿Qué será? ¿Será que a través de las generaciones no hemos sabido integrar este ingrediente? Pues gran parte sí, gran parte el mestizaje. Yo creo, por ejemplo, más hacia del centro norte del país somos más migrantes. No... Somos más como mezcla europeo, ¿sabes? Sí hay más etnias originales indígenas, pero hay más mezcla europea. Okay. Entonces, bueno, por ejemplo, en los Altos, o sea, habrá rubios, pero es una mezcla de franceses, ¿no? Okay. Yo asumo que en la colonización los españoles han de haber satanizado o se perdió simplemente el conocimiento, pero me imagino que nuestros ancestros ya tenían hongos comestibles en sus recetas anteriormente. Inclusive, si vas a ver cuántos hongos comestibles hay en el mundo, por ejemplo, comparamos que China tiene aproximadamente unas 600 especies de hongos comestibles y en México tenemos aproximadamente 450. Somos el segundo país con más variedad de hongos comestibles en el mundo. Y pues no es que no se aproveche, sino que en el norte todavía no tenemos tanto la cultura, aunque está en crecimiento y auge. Cada vez más personas les interesa el cultivo, el consumo, la cocina, la preparación, la medicina de hongos, inclusive la bioremediación, el poder reincorporar la materia al ecosistema, generar suelo, limpiar agua, descomponer materia orgánica que está afectando ciertos ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces los hongos tienen un futuro en el mundo humano que nosotros no lo hemos analizado por ejemplo, en este tipo de sociedades, ¿no? Claro. Sin embargo, vas a otros países del mundo y mucha gente ya está investigando y trascendiendo sobre el tema, aunque en México también lo hay, ¿no? No digo que no lo haya. ¿Cuál será la cultura que más lo consume? ¿Que más consume hongo? Pues yo creo China. China, los mayores consumidores. Chinos. Oye, ¿quiénes serán los mayores productores? Porque no siempre son los países consumidores. Pues en Asia están los mayores productores de hongos del México mundo, no representa... pero no sabría decirte, también probablemente sea China o Japón o Corea, o también en Malasia hay muchos cultivos de hongos. Inclusive ahí, por ejemplo, nosotros tenemos los cultivos muy asépticos y siempre estamos hablando de que la limpieza y de que todo bien limpio, bien desinfectado. Y yo he llegado a ver videos de plantas de cultivo muy, muy rústicas en Asia, donde están sembrando así como en un invernadero hecho como si fuera un temazcal con zarapes así, tal cual así hacen sus invernaderos. Tienen ciertas técnicas que los ayudan y les favorecen este tipo de procesos, pero en realidad pues tienen mucha práctica y conocimiento y deben de tener muchos, no sé, cientos o 200, 300 años de sembrar hongos. Oye, su cosecha, yo no me imagino la cosecha. ¿Los hombres van al campo y encuentran los hongos de manera silvestre o ya la tecnología y las ecotecnologías nos permiten cultivarlos en medios artificiales? Sí, son medios, como podremos decir, como simplemente... Sí le llaman, puede ser un medio artificial, pero tampoco, la agricultura no necesariamente tiene que ser como artificial, sino simplemente también es una manera de consentir a una planta, ¿no? Si tú la puedes sembrar, la puedes tener tal vez en mejores condiciones que en la naturaleza, ¿para qué hacerla sufrir, no? Entonces, pues le das nutrientes sabrosos, o le haces una mezcla de tierra nutritiva, igual con los hongos pasa.
Pero cuando buscas hongos silvestres, generalmente tenemos... están más sucios, por así decirlo. Son hongos que crecen en el campo, si llueve mucho, si no llueve mucho, si hay insectos, si hay gusanos, si hay otros hongos en el campo. Entonces, generalmente con hongos silvestres sí lo hay, generalmente los encontramos en temporada. Mucha gente alrededor del mundo los colecta, los vende, los consume. ¿Crees que en México hay un lugar donde de manera silvestre yo pueda encontrar setas? Sí, setas sí hay en el campo, debe de haber, no tengo la locación ahorita porque ¿Pero deben de existir? Sí, claro, de hecho nosotros, hace... ¿Qué te voy a decir? 6 meses, por la normal, en una palmera encontramos una variedad de seta natural. No sabemos, tendríamos que hacer una prueba genética para saber qué hongo es, pero sabemos que es un Pleurotus y que estaba creciendo en una palmera. Fíjate que también es peligroso. Y de hecho lo tenemos sembrado, lo estamos sembrando. Es peligroso también que si no eres experto en el tema del reino fungi, no tienes un conocimiento amplio de hongos, no hagas ninguna recolecta silvestre en el campo de un hongo que aparentemente parezca sencillo comestible, porque también te puedes envenenar. Exactamente, eso también es otra de las especialidades de este trabajo. No porque conoces un hongo puedes comerlos todos. Tienes que checar ciertas características que son importantes: el olor, el color, la oxidación, el lugar donde está creciendo. Hay muchos factores que te pueden indicar qué hongo es, si es o no es comestible, pero lo recomendable es, si tú no tienes conocimiento, ir con expertos. Y si dudas de un hongo que ya conoces, por ejemplo, a mí me ha pasado que alguna vez dices, parece mucho, ¿será? Probablemente no, si dudas no lo es. Generalmente así es el cerebro, cuando dudamos ya sabemos que algo no es, ¿no? Ok, te voy a compartir una llamada. Me dicen, hidraté por 2 horas el hongo shiitake y luego lo agregué a la sopa miso, pero no sé por cuánto tiempo debe ser su cocimiento, pues me quedó como corrioso el tallo. ¿Cuál sería la manera correcta de cocinar un hongo shiitake? Imagino que es una presentación El tallo siempre queda corrioso. Generalmente sí. Cuando comemos los shiitakes muy maduros, el tallo está más corrioso, más duro. Tal vez puedes quitarle el tallo, o tal vez el tallo lo puedes cocer más tiempo o hervir por independiente y luego reincorporar, o inclusive lo puedes picar, como hacer en trocitos más pequeños. Okay. Pero cuando se madura el shiitake, si lo tienen que cosechar tiernito. Igual el champiñón, todos los hongos generalmente cuando los cultivan, los comemos tiernitos, okay. No los comemos muy maduros, ¿no? Porque más tiernitos tienen mejor sabor y están más frescos. Entonces, cuando a veces dejan mucho madurar el shiitake, se le hace el sombrero muy, muy grande. O sea, inclusive no son muy altos, son chaparritos, pero el sombrero se hace muy, muy grande, mucho más grande proporcionalmente que el tallo. Okay. Y se ve como si un sombrero que se hace hacia arriba, se alcanza a ver así un poco. Entonces, probablemente estén muy maduros o sea una variedad que generalmente los tallitos de todos los hongos son un poco corriosos. Oye, Iñaki, los hongos también son muy peculiares en su cultivo y en su proceso de cómo crecen en la naturaleza. Generalmente son de medios oscuros, entre la hojarasca, debajo de los árboles. ¿Cómo se le llama ese procedimiento? O sea, Tenemos el ciclo de vida de los hongos que comemos o que conocemos como hongos así grandes, carnosos o comestibles, que vemos como un fruto. Pero en realidad ese no es el verdadero organismo. Debajo de la tierra tenemos un organismo multicelular que puede llegar a ser una red muy, muy grande. ¿Multicelular? ¿Cómo se le llama? Pues como tú también eres un organismo lleno de células, muchas células, okay. Pero por debajo se hacen pequeños hilos de células como una red que conecta, inclusive puede llegar a conectar árboles con otros árboles o puede llegar a medir kilómetros debajo de la tierra. ¿Viste el estudio de la conexión que tienen los árboles en el bosque? De cómo se avisan a través de esas fibras. Exactamente. Los hongos de los que tú me hablas del bosque son hongos que viven asociados a las raíces de los árboles. Simbiosis. Sí, simbiosis, exactamente. Viven en simbiosis con los árboles. Y también se pueden cultivar. Sin embargo, cuando hablamos de hongos comestibles, simbiontes de árboles, o de plantas, cuando hablamos de hongos simbiontes de raíces de las plantas, hablamos de hongos micorrízicos. ¿Hongos micorrízicos? ¿Por qué se le da ese nombre, Iñaki? Porque mico es hongo y rícico, micorriza. Riza es como raíz. Okay. Hongos asociados a las raíces. Entonces, por ejemplo, a veces estamos en nuestro jardín, digo yo que trabajo con la agricultura, no sé cuántas personas lo hagan en su casa, pero es muy típico que estás moviendo una planta de una maceta a otra, se te cae o la sacas
y puedes llegar a observar a veces en la raíz pequeños pelitos blancos que están ahí alrededor de la raíz, que pareciera que fueran pedazos de raíz, pero cuando los tocas se desbaratan muy fácilmente. Ok. Esas son células de un hongo que está viviendo en esa planta. Muchas plantas lo tienen. Inclusive en la agricultura, en el mundo, se utilizan hongos benéficos para las plantas para poder hacer una agricultura orgánica más eficaz. ¿Cómo se reproduce el hongo? ¿A través de las semillas, la germinación de hojarasca? ¿Son parásitos? ¿Cómo es que se reproduce? Mira, parásito tiene que ser un hongo que ataque o mate o infecte a otro organismo. Okay. Un hongo simbionte es un hongo que vive asociado a otro organismo. Un hongo saprófito es un hongo que simplemente desbarata la materia orgánica y la reintegra. Y hay hongos que pueden tener diferentes tipos de vida. Pueden ser parásitos y simbiontes, o pueden ser simbiontes y saprófitos. ¿En los ecosistemas qué función tienen? En los ecosistemas, bueno, los hongos generalmente están degradando la materia orgánica que está en el suelo. Eso es la principal función. Degradan la materia orgánica, el subsuelo, hojarasca, residuos orgánicos. Reintegran la materia orgánica, sí. Okay. De eso se encargan principalmente. Se encargan de fijar nutrientes en las plantas. Tienen muchas funciones en el ecosistema. Se encargan de absorber. Y además, si son los adecuados, pueden ser utilizados de manera alimentaria. Claro, porque de hecho, por ejemplo, el porcini, no sé si conoces el porcini, es un hongo que se utiliza mucho en cocina italiana. Es un boletus, o le llamamos a nivel científico Boletus edulis. Okay. El porcini es un hongo que vive asociado a los encinos o inclusive a los pinos, ¿no? Okay. Entonces, no puedes tener un porcini en tu casa, en tu jardín, si no hay un árbol de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hongo vive asociado a esos árboles. Okay. Sin embargo, hay zonas o manchas en el bosque que no, o sea, vemos la mancha cuando vemos hongos arriba, pero la mancha está abajo. Okay. Es un organismo grande que puede llegar a medir cientos de metros, donde salen los hongos, y en esa zona es donde están las manchas. Entonces vas al bosque y buscas porcini y lo encuentras, pero en tu jardín o en tu bolsa no lo puedes cultivar. ¿La trufa que es tan costosa es un hongo? La trufa también es un hongo. ¿Me platicas de las trufas y las propiedades del hongo ganoderma regresando? Sí, claro. Son 5:29 de la tarde, les doy teléfono, si tienen alguna pregunta, contáctanos, estamos totalmente en vivo, 3310 190712. Vamos a regresar con Ganoderma, que se le ha llamado también el hongo milagro. A ver qué tan milagroso y terapéutico es. Quédate aquí en Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Cinco 33 de la tarde, tengo llamadas y mensajes, pueden comunicarse 3310-1907-12. Me dicen, Alex, muy interesante y bien explicado este tema del reino fungi. Es que sabes que era lo que te platicaba en corte. Me encanta que vengan porque son expertos en el tema. O sea, inmediatamente te puedes dar cuenta cuando alguien es experto y domina el tema, como es el caso tuyo, Iñaki, con el tema de los hongos. Me dice, tengo una duda, los hongos que salen en los árboles y en pasto cuando llueve, que llueve, ¿qué son? O sea, son hongos, pero, o sea, ¿qué generan? ¿No? ¿Por qué se hacen? Esa es una pregunta muy ambigua, porque los hongos que salen en el pasto y en los árboles cuando llueve, pues hay cientos de organismos que crecen en esa materia. Oye, ¿qué tan venenoso y tóxico puede ser un hongo si te equivocas en escogerlo? Hay intoxicaciones y hay casos de muerte. ¿De verdad? Hay casos de muerte, inclusive hablamos de que en Chiapas, te puedo decir que el maestro Felipe Ruán estuvo investigando sobre la etnomicología, lleva varios años y ha habido casos de muerte en Chiapas. Por consumo de hongos. Sí, inclusive hace como, no me acuerdo si aproximadamente 10 años, llegó un año que hubo, creo que 60 muertes por intoxicación con hongos. Aquí me dicen, Alex, una preguntota, ¿cuándo es la Feria de la Miel en Ciudad Guzmán? Fíjense que era en estas fechas, estoy seguro que es como entre el 15 y el 20 de noviembre.
Me voy a comunicar con don Sergio Álvarez, que es catedrático de Universidad de Guadalajara, quien exactamente nos habló de la Feria de Apicultores, y les comparto el dato esta semana. Qué bueno que nos recuerdan. Alex, ¿me puedes decir el ganador del programa pasado? Sí, fue Laura Pérez, ganadora del deshidratador solar. Y bueno, qué bueno que participan y nos escuchan. Oye, Iñaki, quiero preguntarte, que no es el tema culinario, pero siempre he tenido una duda muy interesante. Sabes que nuestros ancestros, de manera cultural en México, pues tenemos, o existieron por lo menos en nuestro país, las tradiciones del chamanismo. Uh-huh. Y en rituales sagradas, y en este tipo de rituales que eran muy, obviamente, chamánicos y muy, muy, muy mesoamericanos, se utilizaban lo que conocemos como hongos alucinógenos. Sí. ¿Tienen funciones terapéuticas? ¿Son hongos tóxicos? ¿Son hongos que sí se pueden consumir? ¿O qué opinión tienes de cómo se llama este hongo, esta clase de hongo? Bueno, por ejemplo, en México hablamos de hongos de la familia Psilocibe. ¿Psilocibe? Ajá, hongos Psilocibe. Por ejemplo, María Sabina utilizaba los que les llamamos los derrumbes, ¿no? O en la región donde María Sabina estaba, por no decir que ella fue la única, debió de haberlo aprendido de su familia. Y teníamos diferentes especies que crecen en los barrancos de las montañas, sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar, okay. Generalmente donde baja toda la humedad y donde toda la madera se descompone. Inclusive, como te digo, ellos están reparando el suelo, los hongos están reparando todo el suelo. O sea, todo lo que el hombre, por ejemplo, hace un camino en la montaña y avienta la madera ahí, o la madera se cae por la lluvia y las corrientes, y entonces todo eso el hongo o los hongos lo están reincorporando al suelo. Entonces ahí tenemos varias especies. Luego, no estoy bien seguro, pero me imagino que por la llegada de los españoles que trajeron el ganado a América, viene un hongo que es muy conocido como el San Isidro, ¿no? El hongo de la popó de vaca, que es Psilocybe cubensis, que también es muy común. Bueno, casi es cosmopolita, por así decirlo. Ese hongo lo encontramos muy fácilmente, ¿no? De hecho, ya lo que son derrumbes ya es complicado. El mes popular es agosto, ¿no? Para encontrarlos. Pues generalmente pueden salir si hay lluvias, pueden empezar a salir desde 15 días, un mes y medio que empiezan las lluvias, hasta inclusive casi a finales de la temporada los puedes encontrar todavía. Son muy comunes. ¿Sabes cuál es la característica alucinógena del hongo? Ajá, tienen un principio activo de psilocibina. ¿Psilocibina? O psilocina. Bueno, son dos moléculas diferentes que una se convierte en la otra. Y bueno, tiene gran potencial para imitar las serotoninas en el ser humano. Entonces, de ahí hablamos de que es un excelente antidepresivo. Hablando de microdosis. O sea, hay diferentes tipos de dosificación. Pero qué difícil medir la dosis en un hongo. Pues sí la puedes medir, pero aproximadamente puedes pesar su peso fresco. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho el peso para saber cuándo van a estar secos. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de setas frescas, cuando yo tenga setas deshidratadas, probablemente tenga 100 gramos. 100 gramos después hablamos de la que deshidratación. La mayoría de hongos carnosos tienen aproximadamente un 90-95% de humedad. Por ejemplo, si hablamos de que ese día llovió a cántaros, si llegas en la mañana, todavía está inclusive el rocío, casi se te desbaratan en la mano, ¿no? Oye, aquí los hongos psilocibes, ¿su venta y distribución son ilegales? Me imagino que sí es ilegal, la verdad no estoy informado del tema, pero me imagino que sí. Aquí la gente acostumbra a colectarlos en temporada de lluvia, y pues muchos chavos, mucha gente joven, o inclusive gente trabaja en ceremonias, o gente trabaja en temazcales. Me imagino que la gente pues los colecta en el campo y los utiliza. ¿Consideras riesgoso su consumo no asistido por un profesional? Pues te podría decir, sí puede ser riesgoso, dependiendo, por ejemplo, pues una persona que, imagínate que, no sé, si es un psicoactivo como psicodélico. En los 60 se utilizaban muchos estudios del LSD y de los hongos alucinantes, sobre todo con casos de depresión, con casos de esquizofrenia, con casos de Alzheimer, con casos de ansiedad, de compulsividad, muchos casos diferentes. Inclusive, por ejemplo, Albert Hoffman, que es el descubridor del LSD, tenía agarraba personas, hacía experimentos con personas, con artistas, les daba dosis de la sustancia para que tuvieran una experiencia psicodélica, y los ponía a pintar y luego tomaban fotos o registraban lo que habían hecho o lo que habían sentido. Inclusive hay estudios científicos que pueden cuantificar los niveles de espiritualidad
O sea, porque tú como científico, pues dices, bueno, vamos a ver si es cierto que esto existe, se lo hace una persona, pero ¿cómo realmente puedes comprobar? Porque uno te va a decir, no, sí, yo estoy bien, Claro. pero de ahí a que realmente sea una experiencia tienes que tener un parámetro para poderlo determinar. Puede ser riesgoso, por ejemplo, que por ejemplo, un asesino en serie vaya, colecte hongos alucinógenos al campo y de repente tome un autobús. Exacto. A lo mejor ve una chica y la viola, a lo mejor ve una señora y la mata, no sabemos, ¿no? Ok. Porque es un asesino a sueldo, su mismo espíritu, que un asesino en serie, o sea, su mismo espíritu ya ha visto sangre, ya está, ¿sabes? Pero a lo mejor si le das a una persona como tú, o si tú, una persona como tú que hace yoga, o que tienes alguna actividad positiva en tu vida, que haces arte, que haces ejercicio, que escribes, que pintas, no lo sé, también puedes tener una mala experiencia, pero estamos hablando que tal vez la persona que hace actitudes positivas, pues lo va a ver todo mejor, ¿no? Ok, tenía esa duda con el hongo psilocibe. Vámonos al Ganoderma, que es creo que lo consideras que es el más extraordinario en propiedades terapéuticas a la salud. Los hongos tienen diferentes propiedades, no todos, pero hay muchas propiedades diferentes. Entonces, Ganoderma está considerado como uno de los hongos con más potencial medicinal conocido en el mundo. Esa es la palabra correcta, potencial medicinal, Ganoderma. Oye, el Ganoderma no se puede consumir porque es exageradamente fibroso, solamente se puede traer el extracto del Ganoderma. Sí, es un hongo leñoso, muy duro, que inclusive vamos a ver algunos hongos del género Ganoderma salir de los troncos de los árboles en temporada de lluvias, inclusive, bueno, por Chapultepec, acá por el centro, ahí en el Camellón, inclusive algunos de los árboles que mataron y que solo quedó el tronco. ¿Tienen Ganoderma? Sí, tienen algunos Ganodermas por ahí, no estoy seguro qué especie es, puede ser Ganoderma tsugae, o la verdad no estoy seguro qué especie es, pero es un Ganoderma. Inclusive casi todos los Ganodermas me parece que tienen propiedades medicinales. Es excelente para regenerar el sistema inmune. Es muy bueno para controlar los niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos también. Estimula el sistema nervioso, sistema cardiovascular. Regula, tonifica el hígado, tonifica el riñón. Es excelente antialergénico, antibiótico. Es reductor de estrés celular y bueno, tiene propiedades antitumorales, anticancerígenas también. Nosotros no queremos hacer una expectativa como si a las personas, ¿no sabes? Con el hongo Ganoderma no es un remedio curativo. Vamos a curar de cáncer, porque se nos hace una expectativa que nosotros no quisiéramos crear en la gente, decir, no, pues, ¿sabes? Dejó sus quimioterapias, se fue a tomar el hongo y o sea, las personas tienen un tratamiento y hablamos de que gracias o no, el sistema tiene una forma de trabajar y nosotros también tenemos que apegarnos a eso. Además, ¿sabes qué pasa? Que estamos hablando de un alimento y un alimento se usa en prevención, no estamos hablando de un método curativo, porque quizás pueda ser un auxiliar, pero no creo que es muy difícil que se convierta en un método curativo. Bueno, es que aquí ya hablamos de un extracto, no estás hablando de que comes el hongo, no es alimento. Es un extracto, o sea, toda la medicina viene de, por ejemplo, la penicilina. La penicilina es un antibiótico, claro, y es un hongo, o sea, viene de un hongo, ¿no? Viene de un hongo, de Penicillium, ¿no? Entonces, los hongos tienen excelentes propiedades medicinales. Nosotros tenemos un amigo, un gran amigo de mi familia, que nosotros le regalamos extracto y se lo mandamos a La Paz, Baja California, porque él tenía un tumor un tumor en la vejiga, y le dijeron, no, sí, ya pronto vienes para el siguiente estudio, y cuando llegó después de un mes de tomar el hongo, porque se lo mandamos, no tiene nada. No tiene nada. Y le dijeron, ¿qué tomaste? Pues lo único que tomó fue el extracto. Inclusive nos agradece mucho que se lo hayamos mandado y le hemos estado enviando más. Oye, vamos a regresar. ¿Hay un estudio, alguna universidad o algún grupo de ciencia, hombres de ciencia, que se hayan preocupado por investigar el potencial medicinal del Ganoderma? Sí, buscas en internet, puedes observar gran cantidad de estudios científicos, inclusive artículos del maestro Paul Stamets, ¿no? De México, bueno, teníamos una colombiana, Mabel se llamaba, en la universidad. Tenemos grandes científicos aquí en México, claro, ¿no? Que se dedican a los hongos, ¿no? Que están descubriendo grandes cosas, pero enfocados en otros hongos o en la taxonomía. Exactamente en Ganoderma no te lo sabría decir quién. Perfecto, son las 5:45 de la tarde, regresamos con el último bloque de información. Teléfono 3310-190712, sigan con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga
3315 47 33 19. De la tarde, nos falta el hongo shiitake y seguimos con el ganoderma. Oye, Iñaki, ¿el champiñón, propiedades generales? Bueno, el champiñón también es muy bueno para el sistema inmune, para el azúcar, el colesterol, me parece que para la presión sanguínea. No enlatado, consúmalo natural. Sí, bueno, los hongos para mí, o es una conserva o son frescos. También, bueno, en Asia se acostumbra mucho deshidratar los hongos, es una buena manera de conservarlos, no significa que ya no sepan bien, significa que, bueno, si tienes, o sea, ¿cuánto te duran frescos en tu refri? No te duran nada, o sea, te duran una semana, 15 días a lo mucho, ya, o sea, por ejemplo, si yo los pongo en una tiendita y están abriendo el refrigerador y cerrándolo, en vez de durar 15 días ya te duran 4 días, porque el refrigerador pierde temperatura cada vez que lo abren. Entonces hablamos de un alimento que se descompone muy rápidamente y que una de las formas es o enfrascarlo en conservas, que hay deliciosas conservas, o deshidratarlo. Deshidratarlo, que también alarga hacerlo su harina calidad también. de vida. Pulverizar, ¿no pierde propiedades pulverizado? Pues no, también, o sea, dependiendo qué cosas quieras conservar del hongo, pero claro, muchas vitaminas es lo que más fácil se pierde, y inclusive en la cocción, cuando te los comes ya les estás perdiendo vitaminas. Lo ideal es que se consuma natural. Sí, bueno, lo puedes cocinar, lo puedes deshidratar, lo puedes... el hongo molido simplemente en tu licuadora, lo puedes hacer pasta, lo puedes hacer galletas, lo puedes mezclar para hacer pan. No es hay un hongo que sea muy fuerte en sabor. Sí, shiitake es muy fuerte, shiitake tiene un sabor muy fuerte, inclusive está comprobado que hay gente que le puede caer mal, o sea que le puede soltar un poco el estómago por lo fuerte que es. También tiene muchas propiedades medicinales. La seta, alguna vez te vi con unos sustratos, no sé si es la palabra correcta, para producir setas desde casa. Los cultivos, sí, yo vendo los cultivos, vendo la semilla para cultivar, vendo los hongos frescos, vendo asesorías. Y antes duré varios años en los mercados orgánicos, claro. Nada más que la verdad me dio un poquito de flojera, tanto tianguis, y prefiero enfocarme en la producción y lo disfruto más. Desde el primer paso hasta el día de la cosecha, ¿cuántos días tienes que esperar para poder comer un hongo, Iñaki? Más o menos. Tenemos 3 diferentes pasos para sembrar hongos. Muchas personas se saltan uno y hacen el otro. Si haces el último paso, puedes tener tus hongos desde el 9, 15 días hasta mes y medio. El último paso nada más. ¿En 15 días puedes tener un hongo? Claro, las setas rosas a los 9 días empiezan a darte los hongos. Oye, qué asombroso. ¿Mes y medio para que estén en todo su esplendor? 15 setas rosas en 10, 15 días ya cosechaste o empiezas a cosechar. Oye, en el supermercado y en tianguis locales, lo más común es encontrar la seta y el champiñón. ¿Puedes identificar como consumidor la calidad? Claro, sí, claro. ¿Tú cómo te das cuenta de una buena seta? Bueno, para empezar, los hongos frescos son más ricos, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando tú cosechas las setas, debe de ser... Yo las cosecho, por ejemplo, en la mañana antes del primer riego de la mañana. Okay. Entonces el hongo no está tan mojado. Muchas personas los riegan y luego los cosechan. Entonces ya se te pudren más fácil o se te hacen agua o se te desbaratan. Y también, por ejemplo, a veces les empieza a salir el mismo micelio a los hongos, o sea, el mismo hongo sigue creciendo y les salen pelitos blancos y pensamos que ya se echaron a perder. Eso solo significa que están un poco viejas. Más no echados a perder. Oye, pero bueno, mucha gente ya le da asco y los tira. Inclusive yo a veces también. ¿El hongo sí se pudre? Sí, sí. ¿Cómo te das cuenta que un hongo está en mal estado? Pues para empezar, generalmente huelen muy mal. Son fétidos. Pueden oler a pescado podrido, pueden tener un olor muy... Pues no de que peste por toda la casa, pero si le abres el topper y te das un tanque, sí, te vas a dar cuenta que están echados a perder. Sí. Con bacterias. Oye, shiitake, maitake, seta, ganoderma. Ganoderma solamente se puede consumir el extracto. Ajá, el hongo lo puedes hacer té.
también. Sí, es bueno. De hecho, inclusive sabe rico. Bueno, a mí me gusta y tiene una sensación agradable cuando te lo haces en té. Es muy rico. De hecho, las compañías multiniveles se dieron cuenta desde hace muchos años, yo creo que menos de 10 años, de las propiedades del Ganoderma, y ahora lo pueden encontrar en combinación. Hay sinergias con té, con café. O sea, Ajá. supongo que los chinos son pioneros en el conocimiento. Ellos milenariamente debieron de haber conocido las propiedades del Ganoderma. Japón, Malasia y China tienen como el conocimiento sobre este hongo, pues, que te voy a decir, hace 2000, 3000 años, no lo sé, probablemente más. Y yo creo que perteneciente a la medicina tradicional china, que usa tantos La extractos. medicina tradicional china y la medicina tradicional japonesa, ambas lo consideran el top 10 de la medicina natural. Aparte de extracto, ¿hay otra manera de consumirlo o solamente por extracción? Bueno, te digo que en té lo puedes ¿En té? tomar, en té. ¿Pulverizado? O sea, bueno, es que es muy difícil pulverizar el hongo. O sea, no se pulveriza así como que lo metes a la licuadora y se hace polvo. Okay. Es un hongo muy leñoso, es como un corcho fibroso. Okay. Entonces, para molerlo, necesitas una máquina especial. Para después de molerlo, extraerlo, necesitas otra máquina especial. Hay muchas formas, cada quien puede hacer la suya, claro, pero nosotros hacemos extracción al vacío. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el método que utilizas? Y utilizamos también, lo dejamos en alcohol, en algunos alcoholes durante ciertas horas, lo molemos, lo exprimimos, lo destilamos al vacío y también a través de un proceso parecido a la centrifugación, como el spray dry, que es una máquina de laboratorio. Entonces es un extracto bastante concentrado, ¿no? Pero también te puedes hacer un té, claro, en pastillas. Cuando haces este extracto lo puedes pulverizar o liofilizar, entonces ya te queda el extracto en polvo y es lo que generalmente la gente compra en cápsulas. ¿Alguna vez lo has encontrado en presentación como el ginseng, como ligeramente fermentado? O sea, en Japón nunca te encontraste con, aparte de cápsula, algún extracto como en una ampolleta. Sí, bueno, en Japón lo único que vi fue cápsulas y el hongo seco, que cuesta un dineral. O sea, un frasco de cápsulas te cuesta 1,500 pesos, 2,000 pesos, ¿no? 500, no, 50. 3,000 pesos, perdón, estamos hablando de $150. 150 te cuesta dólares. Un frasco de gotas de Ganoderma o de cápsulas. De cápsulas. Es la manera más común. En Japón y en China debe de ser básico dentro de la medicina, de sus medicinas. La gente, inclusive no todos lo consumen porque lo consideran muy caro. Okay. Muy caro. Oye, me están mandando un mensaje, el portobelo, ¿es cierto? No hemos hablado del portobelo. No hemos hablado de portobelo. No. Pues es una variante más, con las mismas cantidades. Es un agarical como el champiñón, nada más es un organismo modificado, pues no es un híbrido, por así decirlo, de los hongos. No es un hongo que vas a encontrar en la naturaleza. El portobelo es un hongo únicamente y exclusivamente de cultivo. De cultivo. Aquí me dicen, tengo portobelo y no lo he podido preparar. ¿Cómo se remoja y se oscurece por dentro? ¿No está echado a perder? Te preguntan. Generalmente se ponen babositos por dentro, pero puedes partirlo y ver por dentro porque son muy carnosos y revisar si realmente está podrido y olerlo. Pero generalmente cuando los dejas boca abajo, como que se tapan. Ajá, se tapan las láminas y se empieza como a pudrir la laminita, pero inclusive puedes tal vez retirar las láminas y comerte el sombrero. Son muy comunes las hamburguesas de portobelo. Me he encontrado con tacos de portobelo veganos. O sea, realmente son alimentos que se pueden incorporar. El menudo de setas, la birria de setas. Tú creaste la hamburguesa. Ajá, la hamburguesa, bueno, la creó una amiga en biología, Romina Peña, que le mandamos un abrazo. Y ella tenía un negocio de eso y un día, como yo vendía las setas y la gente no siempre las consume o las consumía, yo decidí empezarlas a vender así y fueron una gran aceptación de las personas. Pero yo les recomiendo a toda la sociedad en general que busque más los hongos, porque también pues es difícil para todos producir y tener el hongo siempre que uno quiere. O sea, te hablan y, ay, ya quiero 10 kilos y pues llevas un mes que nadie compra, ¿no? Exacto. Entonces, a veces hay problemas, pero pues que sigamos consumiendo hongos, pues va a ir creciendo poco a poco y la gente lo va a aceptar cada vez más. Para los nuevos grupos vegetarianos y veganos, celíacos, puede ser una opción. De hecho, es una de las más altas opciones saludables que tenemos en sustitución de la carne. Iñaki, tenemos que irnos, son las 5:58 de la tarde. Dame muy despacio el teléfono donde la gente te puede contactar. Mira, te voy a dar mi teléfono celular, es 33 10 20 27 76. ¿Me lo compartes de nuevo? 33 10 20 27 76. Ok. Y bueno, pueden encontrar en redes sociales Ecocasa Madero en Facebook
pueden encontrar también como Iñaki Ollarvide en Facebook. Estamos en calle Madero número 1036 entre Argentina y Robles Hill, Colonia Americana. Y este sábado, aprovecho para decir rápidamente, tenemos un taller de cultivo de hongos comestibles y medicinales de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Ecocasa Madero. A la primera persona que me llame saliendo del programa le voy a regalar un extracto de Ganoderma. Perfecto. Toda la información que se pongan en contacto contigo a tus redes sociales, ¿va? Sí. Iñaki, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Espero verte pronto. Esperamos, sí, por aquí nos vemos próximamente. Gracias por estar con nosotros. En la producción, Claudia Arias, Arturo Cervantes, que se encuentra en controles, el señor Abraham en video. Tengan excelente tarde. Saludos a quienes nos escuchan amablemente todos los días en repetición. No se lo olviden, en punto de las 6 de la mañana. Quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón y tengan excelente tarde.